El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. Jardín ha visto crecer grandes personajes. Hoy les contamos la historia de un hombre que por siempre estará en los recuerdos de esta localidad. Un 22 de octubre de 1955, el corazón del señor Ricardo Sánchez y la señora Celsa Marín se llenó de gran amor. Llegaba a este mundo un nuevo integrante de la familia, una familia que por tradición venía dejando huella en el municipio de Jardín por su entrega al trabajo, a su hogar y al arte. Tato, como lo empezaron a llamar con cariño, fue tal vez el más consentido de la familia y el que sin duda demostró toda su vida la humildad de donde venía. Estuvo rodeado de ganado, de las verdes montañas y del calor de la casa de las Dos Palmas en la vereda Macanas, donde vivió toda su infancia. Un contexto que le dio gran sentido a su existencia, por eso le entregó sus recuerdos, vivencias y tradición cultural al arte, pues a través de la pintura logró retratar su paso por la vida. Una vida que estuvo llena de retos y que de manera silenciosa y tranquila los pasó. Son muchas las historias y anécdotas que se tejen al nombrar la palabra el zurdo o el pintor jardineño. Por eso, amigos entrañables desnudan la vida del artista, del hombre que habló pocas veces pero que hizo grandes obras en Jardín y el mundo. Muchas historias a través de la vida de Bernardo Sánchez. Se dice de que fue un gran expositor, pues en mi concepto toda la vida de Bernardo fue una exposición. Era a veces itinerante y a veces permanente, pero Bernardo para nosotros los jardineños fue de mucha importancia, no solo como artista sino como persona. Tuve la oportunidad de conocerlo desde niño. Ahí es donde yo digo que el principal homenaje es haber compartido la niñez con él y haber compartido muchas de las experiencias de estudiante en muchos espacios de la vida. Fuimos compañeros de estudio y como compañeros éramos, mejor dicho, no se sabía cuál era el uña y cuál era el mugre, porque a toda hora para tareas y todo. Y él tenía su novia, yo también tenía mi novio, pero cuando nos veíamos él corría y dejaba a la novia a un lado para estar conmigo. Y lo mismo, cuando yo lo veía a él, dejaba el novio para estar con él. Nos quedábamos hasta las 3 de la mañana haciendo trabajos. En esa época, nosotros salimos en 1977, nos graduamos. Pero en esa época de estudio, se imaginan las mamás, uno en la calle haciendo un trabajo, muchas veces hasta las 3 de la mañana. Nosotros nos reíamos, no las anécdotas tremendas, pero una anécdota muy linda. Era que él decía, lo que hablamos nosotros era que él iba a ser un pintor famoso y yo iba a ser una maestra. Y hablábamos y todas las conversaciones eran sobre esas metas. Claro que Bernardo era una persona grande, no solo en lo artístico, sino también en el silencio. Bernardo fue grandioso, hijo de don Ricardo Sánchez y doña Celsa Marín. Claro, nosotros fuimos muy conocidos porque yo que soy Díaz Chaverra y él Sánchez Marín, tuvimos las fincas hace muchos años cercanas la una a la otra. Mientras que él vivía en el Alto Macanas, propiamente en la casa de las Dos Palmas, nosotros vivíamos en el Cañón. El Cañón es esa vereda que está entre la Floresta y la Mesenia.
Entonces mi padre, Ramón Antonio Díaz Cardona, tuvo también negocios con el padre de él, con don Ricardo Sánchez, y así se fue gestando una amistad. Llega el momento en que mi padre hubo que traerlo al municipio de Jardín en vista de una enfermedad, y luego a los poquito tiempo entonces ya se vienen ellos también para el pueblo. Se trajeron a estudiar al pueblo a Bernardo, siendo un niño. O bueno, ya tenía un poquito más de la edad del niño, pero llegó a la casa nuestra diciendo que necesitaba quedarse unos días para él seguir el estudio. La mamá fue la que lo trajo aquí al municipio. Ella se entrevistó con mi mamá. Entonces hicieron como un convenio y dijeron, sí, que se quede el niño una semanita, 2 semanitas o de pronto un mes, y el niño se quedó 7 años. Estoy hablando de Bernardo Antonio Sánchez Marín, alias El Zurdo. Hago una aclaración de que alias El Zurdo tiene un contexto, pero realmente por cariño a él le decían era Tato. Aquí en Jardín no, siempre lo conocieron por El Zurdo y a nivel de la profesión, pero por cariño le decía Tato, los mismos hermanos, porque era el menor. Entonces ahí empezó como esa función de que ya entra Bernardo al colegio, a la escuela urbana de niños, ¿cierto? Le tocó siendo director don Raúl Arenas, también le tocó con don Víctor García. Y Bernardo era un alumno muy callado, pero era buen estudiante. Dibujaba en clase, casi no ponía atención a clase, pero era muy buen estudiante. Era muy respetuoso. Lo que yo admiraba mucho en él era esa sonrisa. Esa sonrisa nunca se le perdía. Era una sonrisa como de acogedora, como que ayudaba a uno a que se sintiera bien. Zurdo más bien era de pocas palabras, pero conmigo me hablaba, mejor dicho, yo nunca supe que Zurdo era callado, pero cuando él estaba con los compañeros, él casi no hablaba. De las anécdotas que él tiene es que pues mientras los profesores dictaban las clases, Bernardo siempre no se dedicaba ni a ponerles mucho cuidado, sino que cogía una hoja, un lapicero o un cuaderno y al terminar la clase, entonces él iba y le presentaba el rostro o la figura del profesor que estaba dictando la clase, igualito. Entonces ahí fueron descubriendo un talento. Ese talento se fue puliendo de tal manera de que se volvió magistral, ¿cierto? Porque pues él a toda hora tenía que estar pintando, él era el que le hacía los cuadros a don Víctor García cuando nos hacía las fiestas del niño que mataba un marrano, entonces él cogía una cartelera y pintaba a don Víctor García y detrás una cantidad de niños. Y antes de ser pintor famoso, él tenía unas obras que yo le decía, Zurdo, ¿qué hiciste en las obras que usted hizo? Imagínese pintarse él 5 veces. Él estaba aquí sentado, el cuadro estaba ahí, él pintándose. Al lado y lado había 2 espejos. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y él que se pintaba 5 veces. Igualito, ninguno era distinto, todo igual. Entonces, mire, esa identidad que él tenía. En fin, son muchas las anécdotas. Compartimos espacios, compartimos tiempos, compartimos lugares. Sí, llega el momento en que ya Bernardo pues termina su estudio y recoge sus enseres. Los enseres no eran muchos, una maletica, un cuaderno, un lápiz y se va a estudiar a Medellín. Entonces allá es donde ya entra la Escuela de Bellas Artes, y él se va proyectando de tal manera de que él le tocó la época, digamos, de Pablo Escobar, para hacer mención a esa parte, y él
Yo llegué a visitarlo inclusive a la casa a la casa del que vivía en San Javier. Y bueno, no voy a negarlo, me gustaba mucho ir porque en ese entonces él pintaba modelos. Y esos modelos pues obviamente eran muy bonitas y todo, y el hombre iba boleando zurda. Entonces, obviamente que muchas de esas obras quedaron perdidas, porque fueron compradas, digamos, por la mafia, y entonces la mafia no las sacaba, sino que a algún lugar las llevaba. Yo pienso que Bernardo podía haber ido más lejos, por lo que muchas obras se quedaron en el anonimato, se puede decir. En todas esas experiencias de Bernardo, que son tantas pues, y tantos recuerdos, también tuvo la época del secuestro. Al tiempo, mi marido se dio cuenta que a Zurdo lo secuestraron para pintar. No sé si sería el monojojoyo, no me acuerdo cuál. En todo caso, mi marido no me contó. Porque dijo, si yo le cuento a ella, Amparito se me muere. No me contó. Cuando ya lo liberaron, me dice, ay, mija, ¿cómo le parece que a Zurdo lo secuestraron? Y yo, ¿cómo que? No, ya está libre, mi amor, tranquila. Y yo, ay, amor, ¿por qué no me contó? Y yo, no, yo le voy a contar para que usted de pronto me hubiera muerto. A mí me dio muy duro, a pesar de que ya lo habían liberado. Tal vez muchos jardineños saben de que a Bernardo fue secuestrado por la FARC, y entonces ahí es donde, no recuerdo el tiempo exacto que a él lo tuvieron secuestrado, pero lo cierto es que dentro del secuestro él pintó a Pedro Antonio Marín, o sea, a tiro fijo. Él lo pintó. ¿Dónde quedó ese cuadro? No se sabe, pero él lo pintó. Y entonces así fue transcurriendo la vida hasta que ya se encuentra con Ángela Mejía, una muchacha que le llegó al corazón a él. Compartieron muchas cosas, no solo la parte emocional, sino la parte artística. Y el mundo fue girando, fue dando la vuelta. Y entonces ya ustedes, los jardineños, llegan a una parte que se llama el Museo Clara Rojas y encuentran ese mural de la colonización. Ahí está grabado prácticamente no solo una historia de la colonización antioqueña, sino un reflejo de lo que es Bernardo Antonio Sánchez Marín. Ninguna persona sabe que Zurdo está escondido, porque Zurdo era una persona muy que no hacía alarde de lo que él hacía. Y ahí en el mural está Zurdo, como en tercera o cuarta dimensión. Ustedes saben que hay figuras que uno empieza a mirarlas y aparecen animales. Así está en el mural. Zurdo está ahí, vea, está así con la mano así. ¿Dónde está? Muy sencillo. Hay un parche. Miren ese parche, deténganse y ahí está Zurdo. Un parche negrito. Entonces, toda la gente me decía, no, Zurdo no está ahí. Yo, Zurdo está, véalo ahí. Y yo, Zurdo, vos sos muy pinchado. Y me dice, ¿por qué, Amparito? Hay una parte o un espacio de ese mural que es donde está el cacique Pipintá. El cacique Pipintá está en un saladerito. Ese saladerito es un espacio de la finca donde él vivía, donde ahí se ve pues el cacique Pipintá invadiendo esa piedrita que era, eso se llama el chupadero, ese espacio ahí, él lo recreó poniendo al cacique Pipintá en ese espacio, pero el chupadero existe, que es el lugar donde iban las tórtolas todos los días allá pues a tomar agüita y luego las cazaban. Ese chupadero existe, que está detrás de la casa de Bernardo Sánchez Marín, que estamos hablando que era la casa de las Dos Palmas. El mural tiene dos historias, se puede decir, pero como la historia es una construcción, también podemos hablar de algunos actores. Mire que mezclando un poquito esa historia, pues en 1973 es el momento en que fallece Clara Rojas Peláez. Y ya el doctor Rodrigo Díaz empieza a hacer esa gestión de hacer el museo en todo el pueblo.
y entonces ya el doctor Díaz se va para Medellín o le hizo una llamada a Bernardo Sánchez. El doctor Rodrigo Díaz Sierra y Bernardo Sánchez eran unos grandes amigos. El pueblo lo sabe. Se sabe que un gestor cultural como el doctor Rodrigo Díaz es muy escaso que vuelva, no solo como gestor cultural, sino como médico. También le hago el homenaje a él. Entonces, ya el doctor le puso como esa tarea. El doctor fue el que tuvo la idea de armar no el boceto, sino la idea del museo, pero toda la obra de pintura fue muy dialogada entre el doctor Rodrigo Díaz y el maestro Bernardo Sánchez, se le puede decir maestro. Entonces, en 1988, el 27 de julio, si no estoy mal, se da la apertura al museo con el mural. Porque el doctor Díaz, según cuentan las historias, ahí sí no estaba yo de testigo porque ya estaba por otro lado, el doctor Díaz era el que estaba siempre al lado de Bernardo, mirando la obra, la repartición de los personajes, porque son personajes pueblerinos, ¿cierto? Mire que ha estado un Indalecio, está un Rafael Leonidas Velázquez, el que hoy es el nombre del teatro, está el mismo doctor Rodrigo Díaz, está la Viuda Alegre, es una representación de todo y de todos. Pero lo del boceto yo estoy seguro que fue Bernardo. A Bernardo no era sino hablarle y decirle quiero algo, y él ya lo había pintado con anticipación en la imaginación. De los dedos de él brotaba pintura, prácticamente se puede decir. Era un hombre con una imaginación, mejor dicho, ahí salida, se le veía por encima, porque era lo de él. Entonces sí, es una recreación entre el doctor Rodrigo Díaz, que tuvo la idea de hacer ese mural de esa manera. Eso tiene que haber habido una lectura con anticipación de la colonización para poner los personajes en el punto que son y el colorido. Es una obra que no la podemos descuidar porque verdaderamente está hablando no solamente del pueblo, sino que está hablando de un artista que con perdón de Dios para nosotros se nos volvió inmortal, porque la vida no termina, simplemente se transforma. O sea que Bernardo sigue pintando al otro lado de la esfera. Él era muy contento dentro del museo porque me seguían los recorridos y bueno, miraba mucho el mural, y como llegaba mucha gente, entonces había un espacio en el museo donde yo llegaba y le decía: Bernardo, si no quiere dar más vueltas, siéntese acá. Y él se sentaba, y entonces yo le sacaba unas hojas de blog, y la tarea que yo le dejaba era que mientras yo daba una vuelta o dos vueltas, quién sabe cuántas, él me tuviera una obra ya hecha, de la creatividad de él, que me dibujara. Yo toda la vida desde niño me gustaba sentarme al lado de él a verlo dibujar, y nunca dejé como esa costumbre. Entonces ahí hay unos textos o unas pinturas hechas a su manera, mientras yo daba las vueltas. Entonces él se inspiraba en algo, y luego yo cogí con el tiempo esas obras y entonces las llevé a una parte donde me las enmarcaron, y entonces quedaron de recuerdo. Por eso yo soy el que digo de que los objetos son memorias que protegen a los seres del olvido. Entonces esos cuadros hacen de que la vida de Bernardo se vaya prolongando cada día más. Bernardo más que todo es de alma campesina. Entonces, en esos tipos de dibujos uno ve de pronto rostros de personas y también ve muchas partes de la naturaleza. Por ahí hay unos animalitos encima de algo, como en nubes. O sea que él siempre, esos espacios o las pinturas de él tenían esa tendencia como a recordar. ¿A recordar qué? A recordar la infancia y a recordar esos espacios donde él vivió. Referente al museo, pues ojalá los gestores culturales, los mismos administradores tengan una mirada objetiva sobre ese sitio, que lo valoren tal como es,
Es un espacio donde se esconde el tiempo. Allá el tiempo habla, allá las cosas no eran muertas, las cosas tienen vida. Jardín dejó un legado a través de Bernardo Sánchez Marín, el pintor. Vale la pena que miren hacia ese mural, porque ese mural habla por todos. Ese mural es la puerta que le abre el espacio a la gente culta, que le abre la puerta al viajero para que siga. Tiene grandes obras, pues ojalá, sonará mal la palabra, pero ojalá tengan compasión de ese espacio, porque es que es una mirada que la tienen a veces como muy lejana, y en ese lugar donde se oculta el tiempo es donde se oculta también las esperanzas de muchos pintores, de muchos estudiantes, un lugar donde venían a hacer tesis las universidades. Lo digo entre nostalgia y con un poquito de dolor también, porque verdaderamente no lo valoraron y lo que Clara Rojas le dejó al pueblo, lo que el doctor Rodrigo Díaz, lo que muchos gestores culturales a partir de civismo hicieron por este pueblo, prácticamente está en un pedacito que se llama la memoria del olvido, ¿cierto? Entonces hay que mirarlo, pero con mucha cautela y mucha seriedad. Sí requiere de una restauración física, pero mire que por dentro hay que restaurar también el guión museológico. Esa parte, pueden que quede bien restaurada la parte física, pero si la parte interna no está bien restaurada, también tiende a cojear. Juan Esteban Henao Ríos ya había hecho un trabajo arqueológico muy bonito sobre la tesis del patrimonio material e inmaterial del Museo Clara Rojas. Vale la pena que esculquen en los recuerdos esos espacios y esas cosas que dicen mucho. El museo no es algo, es más que una cosa, es una esperanza. Son demasiadas las anécdotas. Entonces, Bernardo prácticamente ha hecho un recorrido artístico desde el silencio, muy humilde, porque él ha tenido méritos suficientes. En ese andar, yo diría que la vida no es una huida, sino una búsqueda. Mire que él fue a dar hasta Polonia. Allá es donde pinta un mural que le hacen homenaje a Juan Pablo II. Él estuvo en Polonia. Él también pintó un mural en Envigado. O sea, cuando dejó huellas, y huellas muy lindas. Bueno, eso ya hace por ahí unos 10, 12, 15 años, algo así, que él estuvo allá en Polonia. Algunas obras también dieron el paso por Checoslovaquia y otras fueron a Francia, porque en esa relación con Ángela, pues ellos tienen un hijo que está dentro de la tauromaquia. Entonces le sirvió, yo diría, como de puente para que Bernardo se mostrara a nivel del mundo. Bernardo no era una persona de palabras, era una persona de hechos. No hablaba, la que hablaba era la mano zurda. Es decir, se queda uno sin palabras para describirlo. Él hablaba lo suficiente. Muchas anécdotas, porque mi padre, una de las que más recuerdo es cuando mi padre nos enseñaba a leer en la cocina, porque a nosotros no nos enseñaron a leer muchas veces ni en las escuelas, sino en esas tertulias en las casas, y nosotros nos levantamos en el campo cuando no había luz eléctrica ni nada. Llega el momento en que nos venimos obviamente para el pueblo, pero la lectura siguió. Mi padre era un gran lector porque tenía nexos con el escritor Manuel Mejía Vallejo, porque mire que se va uniendo toda esa historia. Ángela Mejía, Manuel Mejía, Bernardo, todo lo de la Casa Las Dos Palmas. Casi que esa obra personal se convierte en una obra literaria y también en una obra de pintura para Bernardo.
Sí, entonces mi papá nos puso a leer en la cocina una noche. Aclaro aquí algo con el debido respeto y con amor lo digo. Bernardo no era buen lector, el zurdo no era buen lector, era un gran pintor. Entonces empezamos a leer un libro del oeste, librito pequeño de pistoleros. Ese fue el que le tocó leer esa noche. Hacíamos obras literarias de Fernando González y todo, y nos ponían a leer a cada uno. Y le dice mi papá Bernardo, le toca leer a usted. Entonces Bernardo cogió el librito de pistoleros y empezó a leer en voz alta. Y le echó mano al revólver. Y nosotros nos quedamos callados y mi papá, revólver no, revólver. Como él no sabía leer bien, siga a ver. Entonces ya siguió Bernardo leyendo, cogió otra página y cogió. Y también le gustó la máscara. La máscara, ¿cómo es que la máscara? La máscara, hombre. Bueno, son anécdotas que se le atraviesan a uno en el camino. Bernardo salió regañado, pero a nosotros nos quedó la anécdota. En cuanto a la muerte de él, pues yo creo que está bien donde está, porque por ahí llegó un mensaje donde a San Pedro lo recibe, ay Jesús, y viendo que era como irrepetible, entonces se quedaron con el modelo del hombre. Yo digo, él debe estar ya en eterno descanso. Y gracias, zurdo, por brindarme todo. Pero vea, cosa rara. De zurdo no me queda sino los recuerdos, porque eso me pasa a mí. Las cosas que yo hago, las cosas que me suceden, no quedan plasmadas en el corazón. Zurdo quedó de venir aquí para que tomáramos un algo. Y nada. Ahorita vamos a mirar el espacio que todavía lo está, pero como yo quedé con algunas cositas que rescaté, pero eso fue la cosa más hermosa del mundo entero, eso fue en el 95, que rescaté unas imágenes que él me hacía en el cuaderno y unas réplicas de rasgos que él hacía, mire qué hermosura, y él no era pintor. Y aquí me escribe una postdata. Reencuentro con mi compañero zurdo, Bernardo Sánchez el zurdo, pintor famoso, quien me regala las presentes obras mientras recordábamos viejos tiempos. Entonces, esto es lo que me queda de esto, es un poquito de lo que me queda de él, pero me queda algo físico. Él me dijo, Amparito, te voy a regalar, no la primera obra, pero la segunda obra, que yo cuando sea famoso, y yo tranquila, y yo cuando sea maestra, le voy a dictar una clase, le voy a enseñar. Y quedamos, ese fue el compromiso de él y el compromiso mío. ¿Cómo le parece que no? Que me iba a pintar la familia, al fin y al cabo no, que me iba a dar una obra y yo, zurdo, vos no me dijiste que me iba a dar la segunda obra, ¿dónde está? Y dice, no, yo tengo que ir, venga, vamos, y no se dio. Iba a venir a tomar un algo, íbamos a hacer una reunioncita acá, y no se dio. Ahí está el mural que lo está esperando, entonces ahí voy a plasmar y voy a pegar estas cositas y le voy a poner una dedicatoria a zurdo, para que lo tenga acá. Todo esto es el mural de los artistas, o sea, personas que tienen sentimientos conmigo y yo tengo sentimientos con ellos plasman lo que ellos quieran plasmar y colocan una anécdota. Fue en junio 11 del 95. Estas réplicas que hay aquí en lápiz eran los cuadernos comunes que él me hacía en la época de estudiante. Él me cogía el cuaderno de contabilidad y me hacía los dibujos. Más que todo lo hacías en contabilidad. Bueno, estas eran réplicas de rasgos que él hacía. Este fue un reencuentro con el compañero.
donde me regaló algunas de las obras que él hacía cuando estaba. Era alusiva a las metas y propuestas logradas. Compartimos la música del ayer y hablamos sobre las diferentes expectativas que teníamos. Y aquí está firmada por él, por zurdo. Él no se escribía zurdo, sino aquí se me escribió Bernardo, aquí me puso la firma, ¿no? El nombre de él. La noticia de la muerte, bueno, fue por medio de Olivia Marulanda, pues que yo diría que ella la confirmó a través de Mariluz Peláez, y ya los muchachos de Casa Tomada pues estaban sacando unos anuncios, pero eran unos anuncios que a mi parecer o a mi forma de ser no sabía si eran verdad o eran mentira, porque Bernardo prácticamente estaba enfermo desde hacía mucho tiempo. Bernardo, yo perdí el contacto con él hace más de 4 años, porque él tuvo el taller en Envigado, y de Envigado, donde editaba la clase a mucha gente de jardín, mire que la profesora Cielo Correa fue alumno de él, y otros más, y Bernardo se fue a vivir por allá a Río Negro, y hasta ahí supe de él. Ya por reflejos de noticias o cuentos de algunos familiares, me dijeron de que Bernardo estaba pues muy enfermo. A él se le había muerto un hermano que era Ricardo, hacía por ahí 1 mes y medio más o menos, y entonces en esa avenida cuando trajeron las cenizas, entonces dijeron que Bernardo estaba padeciendo un cáncer y que lo tenían ya en Medellín, mas luego nadie decía exactamente si era verdad o era mentira. Entonces la conocí, se puede decir que a pedacitos, pero hasta que se confirmó pues verdaderamente. Lo que yo siempre digo, un pensamiento se discute y un sentimiento no. Se le vuelve a uno sentir junto en un momento de esos, es muy complejo, porque Bernardo era casi un hermano para nosotros. Es indefinible el sentimiento. Gracias por permitirme tener una especie de alegría, saber yo que vienen a preguntarme por zurdo, ¿cierto? Porque es que zurdo y yo fuimos, no, aunque se repita, no importa, pero no hay palabras para hablar sobre esa amistad que zurdo y yo tuvimos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.